que espero que nos inspiren más allá de los minutos nuestros aquí, luego durante la semana. El primero de estos textos está en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, por favor. Y en los versículos 32 y 34 en la primera parte. Hechos 4. Dice el texto de la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La verdad es que no llego a percibir en total hondura la radical importancia de esta experiencia. Veámosla de nuevo. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En el 34 se resalta casi como al pasar, pero es una cosa relevante y muy significativa, un resultado de eso. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¡Wow! Y la otra cita, por favor, es en Mateo 20, la expresión de nuestro Maestro, el Señor Jesús. En Mateo 20, 25, el Señor enseña algo sorprendente. Mateo 20, 25. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero Jesús reflexiona a partir de ese hecho y dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y se pone él como ejemplo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi meditación en esta mañana llevaría por título: el servicio comienza en el interior. El servicio comienza en el interior y desde allí ofrece un cambio fantástico a la sociedad. El servicio comienza en tu interior transformado, en mi interior transformado. El texto bíblico dice, y la profundidad de eso es lo que decía, no sé si la alcanzamos a ver, que la multitud era de un corazón y un alma. ¿Saben lo que cuesta lograr eso? La profundidad de la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida para que se perciba eso. Pero también lo siguiente: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Fíjense, en estas dos cosas se percibe que el servicio comienza en el interior del corazón de la persona. No está diciendo nada externo. Está diciendo qué había en el alma de esas personas, en el corazón de esas personas, para que pudieran pensarse ellos y ellas de tal manera en relación con las cosas,
para pensar que no eran de ellos. Qué notable poder transformador del Señor para que pudieran pensar semejante cosa. Qué espiritualidad, qué madurez tenían esos hermanos, con todos sus errores, todas sus insuficiencias. Sabemos que no fueron perfectos, para pensarse ellos en relación a las cosas que poseían, como que no las pretendieran solo para ellos y ellas. El servicio comienza en el interior. Y la relación con los demás, la sana relación con los demás, comienza en el interior. ¿Cómo me experimento con respecto a los otros? ¿Quiénes son aquellos a los que he de servir? ¿Y cómo me instalo yo en relación a ellos? ¿Por qué les serviré? ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Qué responsabilidad asumo con ellas, con ellos? ¿Y de qué manera represento al Jesús al quien sirvo estando con ellos? ¿De qué manera Jesús aparece como quiere el Señor cuando les doy de comer? Si vale la expresión. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Sigue, por supuesto, estuve preso, me visitaste, etc. Pero reduzcámonos a esto. ¿De qué manera Jesús va a decir: cuanto lo hicisteis al menor de mis hermanos, a mí lo hicisteis? Qué bueno es que nuestra iglesia tenga el privilegio de tener este servicio. Qué bueno. Qué bueno, porque es una pata en donde se hace eficaz esto. Que desde el interior, relacionándonos el Señor a nosotros con las cosas adecuadamente y con los demás en una actitud semejante a la de Él que vino a servir, nosotros pudiéramos hacer semejante bendición aún para nosotros. Pero en segundo lugar, el servicio imita al servidor. Jesús se define a sí mismo como el que vino a servir. No todo el mundo que tiene la autoridad de Jesús, en realidad hay uno solo, es Él y nada más que Él, puede decir con suficiencia: yo he venido a servir. A mí me encantaría poder tener esa actitud. Soy un servidor, como el que sabe, como el Señor, como el que tiene la autoridad, como mi maestro. Y poder decir: me relaciono servicialmente como Él, con su disposición, con su sabiduría, con su gracia, con su poder, con su mirada. Mirar a las personas con ese penetrar que Él tenía el corazón de las personas. Y es interesante que una de las mejores cosas que podemos hacer en un comedor, además de proveer comida, además de proveer salud física, con la asistencia de los médicos que han estado ayudando y otros, es relacionar interiores de las personas. Recuerden, el servicio comienza en el interior, en la actitud nuestra, ahí comienza. Porque es la actitud la que define el qué, el cómo, el cuánto, el hasta dónde. Además, cosas van apareciendo, pero hay que tener la disposición desde adentro semejante a Jesús. Y digo, relacionar el interior y poder entender el corazón quebrantado de tantas personas que llegan. El corazón humillado, herido, golpeado, vacío, a veces sin esperanza y a veces sintiendo que nadie me quiere. ¿Qué necesitan esas personas? Una transformación desde adentro que les haga pensar que Dios les ama muchísimo, que tiene un proyecto de vida para ellos y que son personas designadas por Dios
para proyectos que a lo mejor la sociedad y los que estamos al lado no hemos podido ayudar a visualizar, dados nuestros pecados, nuestras miserias, y vaya a saber cuántas cosas más. El servicio es de interior a interior. ¿Por qué? Porque desde el interior de esa persona que abre su herida y su corazón y me dice tengo miedo, o quisiera hacer este daño, o buscaría esta otra cosa que no es tan hermosa para hacerla, ni le va a servir para nada. Mi interior también recibe desafíos. Oh Dios, ayúdame a ser alguien que haga buenas obras, como leí ayer en un taller, que es lo que agrada a Dios, porque eso es lo que es bueno y porque edifica. Sí, Señor. Y en esos casos, el exterior del servicio es visto desde ese interior mío, tuyo, nuestro, transformado, el medio práctico en el cual se canaliza ese servicio, como un medio amoroso, como un vehículo de enriquecimiento mutuo. No es un servicio para controlar a la persona, no es un servicio que se hace desde sentir que me vacío. ¿Por qué viene tanta gente molesta? Como si por hacer el servicio yo tuviera que hacer un esfuerzo supersónico. ¿Se entiende el concepto de lo que estoy diciendo? Y entonces es como una cosa que me arrancan. Tremendo pensamiento que se nos puede cruzar. Ni una oportunidad para aprovechar un voto o una conveniencia de cualquier índole. No, claro que no. Claro que no. El exterior es solamente una herramienta que Dios puede usar para hacer el bien de Él, el bien de Jesús a las otras personas. El servicio, además, es la forma de misión que el Señor ha escogido, que el Señor ha escogido. Yo he venido para servir y no para ser servido. Toda actividad cristiana es una diaconía. El texto bíblico utiliza esa palabra. Nos gusta más usar la palabra ministrar hoy porque suena con una cierta cosa más prestigio, pero en realidad la palabra más usada es que lo que la iglesia hacía era diaconizar, es decir, realizar gestiones de servicio, hiciera lo que la iglesia hiciera. Es decir, evangelizaba como una diaconía, adoraba como una diaconía, educaba como una diaconía, prestaba un servicio diacónico, proclamaba la palabra como una diaconía. Es decir, la misión es servir. Las formas del servicio van variando, pero la actitud y la disposición en todas las áreas es la del siervo Jesús, mi maestro, tu maestro, mi Señor. Qué nota fantástica y radicalmente contrastante, qué vanguardista esa actitud. Qué diferente a las pautas habituales que uno percibe, incluyendo lo que se nos escapase a nosotros como ministros de Él, que no tuviéramos esa misma actitud. Pero cierro. El servicio es el criterio del cambio para la sociedad y para nosotros mismos. Jesús dice: los gobernantes se enseñorean de las naciones.
Es obvio que no se refería ni al actual gobierno, ni al que pueda llegar a venir, ni al que pasó. El comedor a lo largo de 30 años pasó por distintos gobiernos, así que esto no tiene que ver con un gobierno determinado en particular, ni con ninguno de esos. Pero Jesús decía, los gobernantes se enseñorean de las naciones y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero entre vosotros no es la forma. Entre vosotros será así que el que quiera hacerse grande será el servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿No es notable? El Señor misericordioso por ahí pesca que están hablando sus discípulos y obviamente los llama a la reflexión. Dice, ¿qué están hablando entre ustedes? Están hablando de la misión del reino. ¿Saben de qué estaban hablando? ¿Cuál de ellos sería el más grande? ¡Qué angustia! Y aún así, el Señor se valió de ellos y los usó para su gloria y para su honra y para el bien de ellos mismos, porque es generoso nuestro Maestro. Pero qué lindo sería concluir con este desafío. Hermano, qué bueno es que nuestro interior sea transformado para que nosotros podamos seguir siendo, para gloria de nuestro Señor, servidores de Él, siguiéndolo a Él, imitándolo a Él. Y servidores de los demás, de las personas, de tu hermano que está al lado o enfrente o al costado, o del señor que está abandonado ahí en la calle, o de la muchacha con 11 críos, cuando apenas tiene 3 décadas de vida. O la señora mamá de 2 niños que vive en la calle, con frío, con calor, con todos los vicios que les puedan encontrar, todos los defectos que le puedan encontrar. Me pasó, para cerrar, fíjense, que un niñito me hizo pensar mucho en Jesús. Un día con toda la comida acá chorreando, con unos cachetes hermosos, me regaló una sonrisa de oreja a oreja. Y me dijo, está rica la sopa y me la voy a tomar toda. No me merecía ese regalo. No, me lo regaló. Pero pasadas algunas horas dije, Señor, perdí una oportunidad hermosa de alabarte. Porque el Señor me decía, ¿sabes quién estaba ahí? El Señor. Jesús me dijo, yo en ese niño. Y sentí que el débil eras vos. Y te quise alentar con esa sonrisa de ese nene que está encontrando en el comedor lo que no encontraba afuera. Y generosamente te regaló una sonrisa. Hazme servir como Jesús, Señor. Amén.